Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Antes de empezar con este resumen de lecturas, quería agradecer a todos los que habéis visto mi anterior vídeo, agradeceros todos los bonitos comentarios y todas las bonitas palabras que me dejasteis en ese vídeo y por supuesto un muy especial gracias a todos aquellos que habéis decidido comprarlo y darle una oportunidad, y de verdad espero que haya algo que os aporte y quizás algo que os remueva, quizás que haga que os recuerde algo de vuestra vida, en fin, que sea una experiencia positiva. Y sin más, os cuento todas las cosas que he estado leyendo durante estos 2 últimos meses, yo creo que más o menos julio y agosto, y la verdad es que he leído poquísimo, bueno, porque entre otras cosas he estado muy centrada con terminar el libro y con publicarlo, así que he leído poco y con las lecturas he estado bastante distraída, así que ahora os cuento. El primer libro que leí fue la colección de relatos de la japonesa Hiromi Kawakami, que se llama Abandonarse a la pasión y tiene como subtítulo 8 relatos de amor y desamor. Y los 8 relatos son muy breves, todos ellos. Tienen en común
que la narradora es una chica que normalmente lo cuenta en primera persona y son experiencias muy pequeñas, son trocitos chiquititos de la vida de esas chicas, mujeres, y empieza quizá por el más sencillo y por el más liviano, y según van avanzando los relatos la temática se va volviendo más oscura, incluso en los últimos relatos se vuelve fantástica, y esta evolución y este cambio en los relatos me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho. Por lo demás son relatos, bueno, muy del estilo de la autora, diría yo, muy estilo japonés también, son muy delicados, son muy pequeños en el sentido de que solo vemos un trocito de sus vidas, pero sí vemos sus pensamientos, sí vemos sus conflictos y sus tristezas y sus preocupaciones en cierto modo. Y la verdad es que, bueno, pues sí, me ha gustado esta colección de relatos, me alegro de haberla leído, y yo creo que también como punto a favor es que son relatos que también aportan, además de cada uno individualmente, en su conjunto, ¿no? Es una colección como pensada para que los relatos sean leídos juntos. Y así que bien, muy positiva la experiencia, continuaré leyendo a esta autora. El siguiente libro que leí fue la novela Baba Yaga puso un huevo, de la escritora croata Dubravka Ugresic, y es una novela un poco diferente, no es exactamente una novela al uso que cuente una historia, sino que el libro está dividido en tres partes. La primera parte, creo yo, es la más autobiográfica, y entonces cuenta la narración de una madre que ya está muy mayor y está enferma con su hija, a quien manda a su ciudad natal, aunque la madre ahora vive en Croacia, en Zagreb. Ella es de Bulgaria, de un pueblo de la costa, de un pueblo no, de una ciudad de la costa del Mar Negro que se llama Varna, y entonces manda a su hija allí un poco a la esperanza de recuperar algunas cosas de su niñez y de su juventud. Y esta es la primera parte del libro. La segunda parte del libro hay tres protagonistas, que son tres mujeres muy mayores, que son amigas y que deciden ir a un balneario a la República Checa a pasar unos días, porque una de ellas de repente se encuentra con una gran suma de dinero y decide invitar a sus amigas allí a pasar unos días y a disfrutar de las aguas termales y de la comida y de a descansar y relajarse. Y la tercera parte, casi más o menos es un tercio del libro cada una de estas partes en cuanto a longitud. La tercera parte es un estudio sobre el personaje mitológico de Baba Yaga, en el que nos cuenta toda la historia de este personaje en la mitología eslava en general, principalmente en la rusa, pero también gran influencia en todos los países de influencia y de cultura eslavas: Bulgaria, Rumanía, Croacia, Serbia, Ucrania, Letonia, Lituania, Bielorrusia, y no sé si se me ha olvidado, Polonia en cierta medida también tiene algo en su mitología también sobre este personaje, y es un personaje que aparece en los cuentos clásicos. Es una bruja fea, malvada, que vive en el bosque y que su cabaña tiene unas características, su vida tiene unas características muy determinadas. Bueno, si habéis leído algún cuento ruso seguramente os habéis encontrado con este personaje, y lo que hace también es empezar a analizar todos los símbolos que han ido trascendiendo a lo largo de la historia de los cuentos y todas las cosas que han ido significando para los roles de las mujeres, sobre todo de las mujeres ancianas en la sociedad actual. Y la verdad es que es un análisis muy interesante. No tiene
no tiene un punto de ficción, digamos, es simplemente un estudio sobre este personaje mitológico de los cuentos. Y es interesante, me ha parecido que está bien. Cosas que me ha parecido, en general he disfrutado del libro, sobre todo de la primera parte. Me gustó mucho cómo estaba escrita la primera parte y cómo era esa relación tensa entre madre e hija, que la hija en realidad, bueno, pues no le apetecía mucho ir a la ciudad natal de su madre, no le apetecía hacer el viaje, no le apetecía hacer las investigaciones y buscar la gente. Y bueno, esa relación entre madre e hija me pareció interesante. La segunda parte, en la que, digamos, usa todos los símbolos del personaje mitológico y de los cuentos en los que aparece Baba Yaga y los va incorporando en una historia que se desarrolla en la actualidad, y un poco también todos los roles de otro tipo de personajes que aparecen en los cuentos junto a Baba Yaga. Esa parte me pareció quizá un poco forzada a poner toda la simbología. Entiendo lo que quiere hacer la autora y me parece una propuesta muy interesante, de hecho por eso compré el libro, pero me pareció un poco forzado. Y lo que también me pareció un poco forzado y no me terminó de convencer es que en esta última parte, en la que reflexiona y cuenta toda la historia del personaje de Baba Yaga, hay unas notas en las que dice, bueno, y aquí la autora, cuando quería que las tres amigas hiciesen esto y esto, se refería a esta parte y usaba esta parte de la mitología. Entonces era como una sobreexplicación, porque ya digo que estas dos partes claramente están relacionadas con este personaje. Y bueno, eso me pareció un poco demasiado y me pareció un poco eso, como demasiado machacón con el lector, que yo creo que las referencias eran muy evidentes cuando leías la parte de Baba Yaga donde les explicaba los cuentos y el personaje y su entorno. Pero bueno, en general me alegro de la lectura y la recomendaría si estáis interesados en mitología de esa zona, y lo cierto es que el personaje de Baba Yaga es muy interesante. Luego un poco quizá incluso a la vez que estaba leyendo este libro de Baba Yaga, estaba leyendo el libro Malas Mujeres, creo que se llama, de María Gese, que es un libro ilustrado y en el que la autora se centra en la historia de los cuentos, en este caso de los cuentos más de Europa del Oeste, de los cuentos clásicos que recopilaron los hermanos Grimm y Charles Perrault en Francia, y bueno, los que luego se han ido haciendo en películas de Disney y se han ido también utilizando en muchas otras reescrituras para películas y para novelas y en general para historias como Cenicienta y Blancanieves. Y también mezcla personajes históricos, y a través de estos roles de las chicas protagonistas de los cuentos y los personajes históricos va reflexionando, porque yo creo que son más bien sus reflexiones sobre el papel de la mujer y las cosas que digamos a las chicas se nos enseñan cuando somos jóvenes y contra las que luego de alguna manera nos tenemos que rebelar o no. Esto es lo que me ha pasado con este libro. La propuesta me parece sumamente interesante, el enfoque me parece muy interesante, las ilustraciones me han encantado, me parecen maravillosas, me gusta mucho ese estilo, me gusta mucho el estilo de la ilustradora, pero la narrativa se me ha quedado un poco desencajada. ¿Por qué? Porque primero empieza con los personajes de los cuentos, de vez en cuando mete algún personaje histórico, pero sin una coherencia o quizás sin una completitud. O sea, es como, bueno, he conocido la historia de estos 3 o 4 o 5 personajes históricos, me parece interesante si los voy a incluir, pero
tampoco sin saber muy bien qué tienen que ver con los cuentos específicamente, ¿no? Que quizá me ha faltado un poco de cohesión en esta narrativa a lo largo del libro. También habla de películas modernas, de literatura moderna en algunos casos, y aunque en general la propuesta me ha parecido muy interesante, la lectura se me ha hecho un poco demasiado troceada, y la experiencia lectora se me ha quedado un poco escasa, la verdad. Eso es lo que me ha pasado con este libro. El siguiente que leí fue un relato muy breve de Ursula K. Le Guin que se llama Los que se marchan de Homelas, que además compramos en una edición de Nórdica ilustrada, que es preciosa, las ilustraciones son magníficas. Y es un relato realmente breve. Yo no había leído nada de Ursula K. Le Guin y tenía muchas ganas. De hecho, he comprado Los Desposeídos, que lo tengo en casa pendiente. Y es un relato muy intenso. Es un relato muy intenso. No voy a decir nada porque realmente son 20 páginas. No creo que lleguen. Os lo recomiendo muchísimo. Quizá esté disponible en internet de manera gratuita. Es un relato que te hace pensar porque va directo a los puntos en los que quizá muchos flojeamos, y es un relato que me hizo pensar mucho, y me hizo sentirme mal por algunas cosas, y es que no puedo deciros nada, solo que os lo recomiendo muchísimo. Lleva, no sé, media hora leerlo y creo que merece muchísimo la pena. Lo siguiente que leí fue el relato ya no tan corto de El ruletista, del escritor rumano Mircea Cărtărescu. De Cărtărescu había oído hablar mucho desde hacía varios años. De hecho, su gran novela Solenoide está en mi lista de pendientes desde hace al menos 5 u 8 años. Pero no termino de atreverme porque, por lo que leo en las críticas y por lo que he escuchado en varios sitios de aquí de YouTube de gente que lo ha leído, tienen unas opiniones así como muy dispares sobre la dificultad del libro, sobre las temáticas, pero bueno, en cualquier caso es un libro que quiero leer, lo tengo en mis pendientes, y muchas personas, incluido las personas de Impedimenta, que siempre suelen estar en las ferias del libro de Madrid y con los que hemos hablado varias veces, en especial sobre este autor, nos recomendaron empezar por este relato que se llama El ruletista, que forma parte de una colección de relatos que se llama Nostalgia, que es la edición que yo tengo la colección completa, porque El ruletista tiene una edición individual en la que Impedimenta editó solamente ese relato. Y es un relato sobre el que tengo sentimientos encontrados. Por un lado, sí que me ha gustado la propuesta que hace el escritor, y de nuevo no voy a deciros mucho porque creo que es un relato que merece la pena descubrir y merece la pena leer sin saber nada. No os leáis la introducción que viene en la edición de Impedimenta, no la leáis antes de leeros el relato. Es un relato que creo que sí que consigue lo que intenta hacer. Es un poco, en parte, un juego narrativo y en parte una reflexión filosófica sobre la vida y el sentido de la vida. Pero de alguna manera no terminó de emocionarme como yo esperaba que me emocionara ese tipo de relato. Entonces, técnicamente lo valoro de una manera muy positiva. Creo que sí que el autor consigue muy bien hacer lo que creo que quiere hacer. Y por otro lado, a mí me dejó un poquito fría, tengo que reconocer. Pero sí que me dejó con ganas de terminar de leer la colección, así que eso sí que lo haré pues ya en septiembre. Y creo que sí que leeré Solenoide en algún momento también, porque me gustó el estilo del autor y tengo ganas de investigarlo más y de descubrir un poquito más sobre él. Después, a lo largo de
todos estos meses, quizá a principios de agosto yo creo, empecé el mar de Iris Murdoch, que le tenía muchas ganas. Hace relativamente pocos meses leí su otra novela, El Príncipe Negro, y esta es una novela bastante gordita, tiene casi 600 páginas y la verdad es que me gusta mucho el estilo de la autora. En este caso el protagonista es un escritor o un señor que era un actor, que es un actor muy famoso de teatro en Londres y que decide retirarse, comprarse una casa en un pueblecillo perdido al lado de la costa. De hecho la casa está como en unos acantilados, y allí encerrarse él solo y dedicarse a escribir. Pretende escribir sus memorias, entonces en parte el libro son sus notas, ¿no? Y su diario o su libro de memorias en el que él escribe, y nos va contando al principio su vida allí en el pueblo, de su casa nueva, de cómo baja a nadar al mar todos los días, de su mínima relación con la gente del pueblo. Y después empiezan a aparecer personajes, sobre todo femeninos, de su pasado, que de repente empiezan a aparecer en este pueblo de manera casi un poco misteriosa y empiezan a exigirle cosas, a pedirle explicaciones. Y una de las personas que aparece es, claro, ahora ella es una mujer mayor, pero es su primer amor, la chica de la que estuvo enamorado cuando era un adolescente, y con la que pasó algo cuando se separaron y de la que no había vuelto a saber en muchísimas décadas. Y entonces de repente esta mujer, esta señora, aparece en este pueblecillo y él, bueno, pues se queda un poco en shock, intenta averiguar algo sobre su vida, intenta un poco casi incluso recuperar esta relación, pero bueno, ella está casada, lleva casada muchísimos años, vive allí con su marido. Y bueno, yo llegué hasta aquí, más o menos es la mitad del libro, y la verdad es que ya me estaba costando muchísimo continuar. Esto no me lo esperaba, la verdad. Ha sido un poco desilusión, un poco decepción, ¿no? Porque se me estaba volviendo muy repetitivo. Los personajes como que todo el rato daban vueltas alrededor de las mismas cosas. Y no lo sé, aún no he decidido si lo voy a abandonar del todo, porque la verdad es que yo no tengo ningún problema en que cuando pues un libro no me está aportando nada, bueno, pues dejarlo, no pasa nada, no todos los libros son para todo el mundo. Y lo que pasa es que de verdad quería que este libro me gustase más de lo que me estaba gustando. Entonces, no lo sé, quizá ha sido el momento que yo estaba desconcentrada, quizá ha sido otra cosa, pero en cualquier caso, de momento lo voy a dejar así, no voy a continuar con el libro, y lo que he hecho es ponerme a leer, que lo tengo por aquí, a Ali Smith, que es la última parte de la tetralogía estacional, del cuarteto estacional, que era Verano. Me quedan 60 páginas, estas páginas son gorditas, me queda muy poquito, yo creo que este le voy a terminar hoy, pero ya quería incluirle en este vídeo, así que os cuento un poquito sobre el libro. El libro, como en todos los demás libros, habla de muchas cosas, de temas políticos, de temas sociales. Este libro, que se publicó creo que en julio de 2020, habla del COVID, habla del confinamiento, por supuesto sigue hablando del Brexit, un poco mismas temáticas en las que aquí de alguna manera todas las demás temáticas de los otros tres libros se encuentran. Los personajes que aparecían en los otros tres libros también de alguna manera coinciden en este libro y los conocemos un poquito más. Y de la misma manera que en los otros libros habla de cosas muy del presente, pero también habla de cosas que han ocurrido en el pasado. Los personajes recuerdan y nos cuenta cómo ha sido la infancia y cómo ha sido otras fases y otras partes de la vida de los personajes. También en este intento, ¿no?, de que nos recuerda que no podemos escapar de nuestro pasado, no debemos escapar de nuestro pasado y debemos recordar.
y recordar y contar las cosas que nos ocurrieron es una parte muy importante también de la vida. En este sobre todo se centra en la relación de unos hermanos que viven en la actualidad y unos hermanos que vivieron hace años, son como dos parejas de hermanos. Y bien, la verdad es que como cierre muy bien, voy a ver qué tal. Yo creo que las últimas páginas pues estarán fenomenal. Me alegro mucho de haber leído este cuarteto y ya sabéis que soy súper fan de Ali Smith y os la recomiendo muchísimo. Contadme por favor en los comentarios qué tal vuestras lecturas de estos meses. ¿Habéis leído algo interesante? ¿Habéis tenido que abandonar algún libro? Y en fin, contadme cosas también de vuestras lecturas, que me encanta leeros. Y esto es todo de momento. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre, muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima.